Hola chicos, vamos a aprender cómo construir triángulos si conocemos dos de sus ángulos y el lado que está entre esos dos ángulos. Lo primero que necesitamos son las medidas de los dos ángulos y el lado que vamos a tener dibujado en el cuaderno para poder empezar a construir. Los ángulos recuerden que se dibujan con el transportador. Tengo que utilizarlo, si no, no van a quedar de la medida correcta. Y el segmento de 13 centímetros con su regla. Bien, una vez que tenemos los dos ángulos y el lado dibujados en el cuaderno, podemos comenzar con los pasos de la construcción. El primer paso es dibujar un segmento de acuerdo a la medida que está del lado. Les voy a mostrar aquí que el lado que yo tengo es exactamente del mismo tamaño y lo dibujo con mi regla desde el 0 hasta el 13. El segundo paso es copiar uno de los ángulos sobre un extremo del segmento. Para esto necesitamos el compás. ¿Cómo copio este ángulo en este lado? Tienen que poner muchísima atención y seguir los pasos en su cuaderno. Lo primero que vamos a hacer es centrar el compás en el vértice del ángulo. O sea, pongo el pincho justo en el vértice del ángulo. Y aquí tenemos que trazar un arco. Ustedes eligen qué tanto abren su compás. No es necesario que esté muy abierto. ¿Ya? Yo lo voy a hacer de ese tamaño. Lo voy a marcar con otro color para que no nos confundamos. Entonces, hago un arco. Ese arco tiene que cortar los dos lados del ángulo. Y con esta misma medida, sin abrirlo y sin cerrarlo, me voy a ubicar en el extremo de mi segmento. Y voy a hacer un arco de la misma forma que lo marqué encima del ángulo de 45. Así. Ahora voy a tener que tomar la medida de qué tan abierto es este ángulo. O sea, lo estoy marcando con verde. Desde aquí hasta aquí voy a medir con mi compás. Ubico el pincho y luego el lápiz por el otro lado. Ahí. De ese tamaño entonces es el ángulo de 45 grados. Por lo tanto, de ese tamaño voy a tener que marcar en el triángulo que estoy construyendo. ¿Cómo lo hago? Pongo el pincho en este lugar y luego con el compás hago una marca, un arco chiquitito para formar una X. Ahí, en ese lugar, voy a trazar el ángulo que va a empezar aquí donde empieza mi segmento con su regla y tiene que pasar por donde se cruzan los arcos, o sea, por esa X que está ahí. Si ustedes miden este ángulo con su transportador, debería medir 45 grados. Ahora tenemos que repetir el mismo procedimiento, pero con el ángulo de 20 grados. El ángulo de 20 grados lo vamos a construir en este otro extremo del segmento. Mismo procedimiento. Primero me ubico en el vértice del ángulo de 20 grados y voy a trazar un arco que atraviese los dos lados del ángulo. Ahí, corté el lado de arriba y corté el lado de abajo. Sin abrir y sin cerrar el compás, voy al otro extremo del segmento y hago un ángulo exactamente igual. Ahí. Ahora, voy a tomar la medida de qué tan abierto es este ángulo de 20 grados. Con el compás tengo que medir desde aquí
hasta acá. Es súper pequeñito, así que hay que hacerlo con mucho cuidado. Pongo el pincho en una de las intersecciones y el lápiz en la otra intersección. De ese tamaño. De ese tamaño es la medida de los 20 grados. Por lo tanto, sin abrir y sin cerrar el compás, voy a pinchar acá en la intersección y voy a hacer la marca de la X. Ahí está. Entonces, con esa marca, con esa intersección, voy a poder hacer el otro ángulo. Desde el extremo del segmento y pasa por la X. Me quedó un poco movido, lo voy a correr. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, si nosotros medimos este triángulo, el lado que está acá abajo mide 13 centímetros. Este ángulo mide 45 grados y este ángulo más pequeño mide 20 grados. Y así tenemos nuestro triángulo conociendo dos de sus ángulos y uno de sus lados.